Bien, ahora vamos a cerrar ya nuestra semana de ventas, podríamos decirle así, ¿no? Que ha sido una semana de ventas en la cual hemos estudiado la estructura comercial, ¿no? Después de eso hemos estudiado eh, los diferentes tipos o métodos de ventas que ha sido muy interesante también para nosotros porque eso también nos ha dado ciertos indicios, ¿no? De, de cómo poder aplicar la técnica más adecuada dependiendo también nuestro consumidor. Y bueno, las actividades comerciales que vimos que son tan importantísimas no solo para el área comercial, sino para toda la organización, porque hay que recordar que nuestras ventas son la principal fuente de ingreso, ¿no? Entonces, ahora continuando con lo que es la negociación de ventas, mira, después de este proceso, digamos, en el cual te has presentado, en el cual has roto el hielo, en el cual empiezas a escuchar las necesidades y deseos de tu cliente y empiezas a argumentar los beneficios que les puedes dar, se va a dar una parte que es, digamos, la más complicada durante cualquier entrevista de venta. Es las objeciones, ¿no? O sea, si quieres vamos a decirle, son los peros, ¿no? Los peros que te va a colocar el cliente, ¿no? ¿Y por qué te digo que es la parte más complicada de toda negociación, de toda entrevista de negociación? Porque real, realmente nosotros no queremos peros, ¿no? Nuestro deseo ferviente es que nos diga, ok, acepto. Pero eso no suele pasar, ¿no? Siempre va a haber un pero. Y esos peros son pues precisamente las objeciones. Acá quiero hacerte eh, una acotación importante, ¿ya? Existen objeciones reales y objeciones falsas. Sí, es decir, objeciones sinceras y objeciones no tan sinceras. Vamos a denominarlas de esa forma. Y tú ya tienes que más o menos saber diferenciar cuándo es una objeción sincera y cuándo es una objeción falsa. Y para eso te voy a dar ciertos tips, ¿ya? Por lo general, una objeción sincera es aquella que surge cuando tú vas a notar que tu cliente no te ha entendido bien. Entonces su objeción no es porque no quiere realmente comprarte o porque no quiere realmente acceder a lo que le estás ofreciendo, sino que por ahí ha malentendido, malinterpretado algo que de la información o de tu propuesta o simplemente no la ha entendido. Y si no la ha entendido, entonces lo que tienes que hacer es buscar la manera de explicársela de una forma mucho más clara. Entonces, en este caso, esas objeciones son objeciones reales, o sea, no te está diciendo no, no te está poniendo peros porque no desea comprarte, sino porque no te ha entendido bien. Entonces te vas a dar cuenta, de repente por las preguntas que te pueda hacer o porque el contraargumento que te va a dar, al momento que tú lo escuches, te vas a dar cuenta que no es lo que le has tratado de explicar. Entonces, nuevamente tienes que volverlo a involucrar, ponerlo en sintonía de lo que realmente quieres brindarle con tu propuesta. ¿Me he dejado entender? Esa es una objeción sincera. Esa es una objeción sincera, ¿ya? Bien. Ahora, ¿cuándo es una objeción falsa, ya? O no tan sincera. Una objeción no tan sincera y también te vas a dar cuenta, y creo que sí lo hemos notado en algún momento, ¿ya? Es cuando te van a poner peros, te van a poner ciertos peros, pero son peros que tú vas a detectar que en realidad te los están colocando porque no, el cliente no va, pocas veces, ¿ya? Pocas veces el cliente va a aceptar que no accede a tu propuesta por un tema económico, por un tema de recursos económicos. Entonces te va a poner otro tipo de peros y ahí también lo vas a notar. No sé si en algún momento han tenido la oportunidad, digamos, de vender algo.
¿no? Y si te das cuenta cuando te dicen no, pero no te dicen ese no porque no les interesa tu producto, sino porque realmente no pueden pagarlo. No sé, pocas veces alguien te va a decir, o en estos casos te va a decir, no, me parece que no me alcanza, no puedo pagar lo que me dices. Me puede interesar, puedo estar interesado en lo que ofreces, pero no puedo pagarlo. Entonces ahí te van a dar otras objeciones, otro tipo de objeciones, pero no son pues sinceras, no son, este, vamos a decirle, reales. ¿Sí? ¿Me he dejado entender? Entonces, el tratamiento que hay que darle a este tipo de objeciones, para empezar, ¿ya? Para empezar, no te- las objeciones sinceras o falsas en realidad no deberían de darse. No, o sea, se debería tratar de evitar esto en las negociaciones. ¿Y sabes por qué te digo que no deberían de darse? Porque antes de la entrevista, ¿qué se supone que has hecho? Antes de la entrevista, ¿qué se supone que has hecho? Muy bien, Karencita. Antes de la entrevista me he informado. Me he informado. ¿De quién, pues? ¿De quién me he informado? Sobre todo de quién. De mi cliente. De mi cliente. Entonces, por eso te digo, o sea, en realidad no deberían darse estas objeciones porque has planificado, ¿no? Has planificado tu entrevista. A esto voy, ¿no? Entonces, mira, ya, te paso que se den estas objeciones sinceras porque el cliente no te entendió bien. Y si es una primera vez, ya, y si es una primera vez, ya, es entendible porque tú no conoces a esa persona con la que vas a tratar. Y él tampoco te conoce a ti o ella tampoco te conoce a ti. Entonces puede que se dé este tipo de objeciones por no entender bien el argumento. Puede que se dé. Pero para una segunda entrevista con esta persona, tú ya tienes cierta idea de cómo es su trato, de cómo hay que hablarle, de cómo hay que explicarle. Entonces, en una segunda vez, ya no debería haber este tipo de objeciones. ¿Estamos? ¿Me he dejado entender? Ahora, las objeciones falsas, ¿no? Que te digo que está más que todo relacionado por no aceptar, digamos, esta parte de limitación por recursos económicos. Eso también es una objeción que uno, en base a la planificación que ha hecho de la entrevista, debería de evitar. Es como que yo vaya, volviendo a mi ejemplo, ¿no? A una de estas empresas pequeñas con la propuesta que le hago a una empresa grande. ¿Es la misma propuesta? ¿Tendrá sentido que vaya con la misma propuesta? Obviamente que no, ¿verdad? Obviamente que no. Obviamente que no, porque no le va a alcanzar, así de simple. Así de simple. Por eso, entonces, no sé si me estoy haciendo entender, si estoy siendo bastante claro, que sí se pueden dar objeciones, pero si hemos hecho una correcta planificación de nuestra entrevista, deberíamos de evitarla, ¿verdad? ¿Queda claro eso? Ahora, algo muy importante, en cuanto a las objeciones, en las... mira, cuando se dan las objeciones falsas, ¿ya? Cuando se dan las objeciones falsas, hay que evitar la discusión, ¿ya? Una cosa es ir a negociar y otra cosa es, digamos, ya entrar en una etapa que se puede decir tensa, tensa de la negociación, ¿ya? Por lo general, a ver, por tu lógica, a ver, tu instinto, ¿qué te dice? Si alguien te dice, te da una objeción falsa, ¿tiene intención de comprar?
No, ¿verdad? Si alguien te da una objeción falsa es porque realmente es una forma de maquillar su intención de no comprar. ¿Me entiendes? ¿No? Está maquillando de cierta forma decirte no te compro o no, no acepto tu oferta. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí me deja entender eso? Si ese es el caso, si ese es el caso, es preferible, es preferible no insistir. ¿Ya? Por eso, mira, uno no va a ir a una entrevista, ¿no? Y esto es importante que entiendas, ¿ya? Uno no va a ir a una entrevista de venta porque va a aceptar un no como respuesta, ¿cierto? Pero tú te puedes anticipar a ese no si realmente has cogido la información, has preparado tu entrevista para que no tengas este tipo de objeciones. Este tipo de objeciones. Porque créeme, ¿tú perderías el tiempo sabiendo que una persona no va a comprar? No, ¿verdad? ¿Y tú crees que la otra persona también perdería el tiempo contigo? No. Si está aceptando una entrevista contigo, es porque has llamado su atención. Ya en la entrevista, en base a cómo la has preparado, es que tienes que despertar su interés y generarle el deseo. Me estoy haciendo entender, por eso te digo, o sea, quiero que valores la importancia de la información, como siempre te digo, qué importante es la información, pero también quiero que valores algo que debe estar en tu ADN de administrador. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese algo que debe estar en tu ADN de administrador? ¿Qué? A ver si lo tienes claro. No quiero decírtelo, quiero que tú me digas a ver si lo tienes claro. ¿Qué es ese algo que tiene que estar en tu ADN de administrador? ¿El qué? Ah, vamos. ¿Qué es ese algo que siempre tienes que hacer? Que tiene que estar en tu ADN de administrador. Muy bien, Judith. Planificar. Planificar. Muy bien, Judith. Eso debe estar siempre. No sé si me están llegando las respuestas recién o han esperado que uno escriba. No lo sé, no lo sé. Le voy a dar el beneficio de la duda de que me está llegando todo recién en mancha. ¿Ya? Pero no pueden olvidarse de que el administrador no improvisa nada. No improvisa nada. Todo está planificado. Porque el resto de las acciones que va a ejecutar, que va a hacer, van a partir de su planificación. Y las medidas preventivas o correctivas también van a salir en base a su planificación. Y te estás dando cuenta entonces qué importante es la planificación en en la entrevista de negociación y en realidad en cualquier negociación tiene que ser planificada, porque tienes que estar preparado, o mejor dicho, hay cosas que puedes evitar. O sea, te entiendo que puede haber objeciones sinceras, ¿ya? Pero no vamos a ir a perder el tiempo pues, y entrar en este tipo de objeciones falsas donde se está maquillando
la verdadera intención, que sería la de no acceder, no comprar, no hacer el contrato, no llegar a un acuerdo. ¿Me he dejado entender? Entonces, uno, conforme se va desarrollando la entrevista, ¿ya?, de venta, se va a ir ustedes van a detectar, pues, cuando es una objeción sincera y cuando es una objeción falsa. Y la recomendación es que evitemos la contraargumentación en el caso de objeciones falsas, porque la objeción falsa ya está enlazada a una decisión, vamos a decirlo así. Y esa decisión es, pues, oye, ¿sabes qué? No te voy a comprar. Es como que te diga, a ver, ¿cómo te lo digo? ¿Cómo te lo digo bonito? Algo así, ¿no? ¿Cómo te lo digo sin herirte? ¿Ya? Muy bien. Next. ¿A dónde me he quedado? Ya. Siguiente. Bueno, después del tratamiento de las objeciones, ¿ya? Ya, después del tratamiento de las objeciones, como has podido notar, pueden ser objeciones sinceras, como pueden ser objeciones falsas, ¿ya? Viene el cierre, pues, el cierre de la entrevista. Bueno, y lo ideal fue que el cierre, lo ideal te digo, ¿no? Lo ideal es que el cierre sea, pues, con que has logrado concretar, ¿no?, tu venta, has logrado concretar ese contrato, has logrado cerrar la negociación positiva para ti y obviamente para tu cliente, porque le estás ofreciendo beneficios, ¿no? Eso es lo ideal que debe ocurrir en el cierre de esta entrevista de ventas. Por algo se llama entrevista de ventas. Entonces, ¿cuál es tu objetivo? Venderle. Es decir, que luego de este proceso de romper el hielo, de argumentación y de, si se puede decir, de levantamiento de objeciones, haber concretado la venta. Pero como te digo, si es que son objeciones falsas, lo más probable es que no hayas concretado, que no hayas logrado vender. Y sinceramente eso deberíamos asumirlo como un fracaso, ¿ya? Eso deberíamos asumirlo como un fracaso. Entonces, independientemente, ¿ya? Independientemente de si se ha cerrado o no el trato, el acuerdo, todo cierre, todo cierre siempre tiene que ser cordial. Todo cierre siempre tiene que ser, ok, esta vez no se ha logrado nada, pero estamos en contacto, quedamos a su servicio, será para otra oportunidad, o de repente le envío una propuesta que se ajuste más a lo que necesita, qué le gustaría que lo modifiquemos. O sea, ese cierre no tiene que ser total, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Siempre tienes que dejar ese espacio para una nueva oportunidad. O sea, no cerrar la puerta. Si quieres verlo de una manera gráfica, dejarla juntadita, ¿ya? Porque si la cierras, es difícil que vuelvas a entrar, ¿ya? Por eso te digo, dependiendo de cómo haya terminado la negociación con un acuerdo favorable o no, siempre debemos tener un cierre de entrevista amable, cordial y con esa invitación a seguir trabajando, a seguir comunicándonos, a seguir atentos a cualquier tipo de requerimiento. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, vamos a ver en esta parte del cierre, como te digo, o sea, lo ideal del cierre es cerrarlo con la venta, ¿no? Cerrarla con el acuerdo, cerrarla con el contrato. Entonces, lo que nosotros debemos detectar en esta etapa del cierre, te digo que esto es lo ideal del cierre, ¿ya? Lo que debemos detectar en esta etapa de cierre
son algunas señales que nos está indicando que ese cliente está interesado y que desea realmente adquirir nuestro producto, nuestro servicio, pero que siempre tiene por ahí todavía algo de duda. O sea, sí quiere, pero tiene un poquito de duda. Y eso es algo normal. Ustedes cuando compran algo, cuando están, por ejemplo, negociando con alguien, siempre no tienen un poquito de miedo de pagar, de acceder por ahí. Cuando es nuevo, obviamente cuando es nuevo, porque si es algo que ya has hecho antes, ya vas con esa confianza. Pero cuando es algo nuevo, como que dices, sí, sí quiero, sí me interesa, pero no sé, ese pequeño no sé, ¿no? Y entonces ese pequeño no sé, hay que saber detectarlo y a veces el mismo cliente nos da algunas señales, ¿ya? Y esas señales son, por ejemplo, cuando te hace preguntas, ¿y cuánto costará? ¿En cuánto tiempo puedo pagarlo? ¿Cuánto va a demorar? ¿No? ¿Hay algún servicio de postventa? eh, ¿Tiene garantía? ¿No tiene garantía? Entonces no sé si te estás dando cuenta, pero son preguntas que más o menos ya están relacionadas a un escenario en el que ya está comprando. ¿Te das cuenta o no? Que más o menos esas son las preguntas que te va a hacer. Ojo, entonces esas son señales de que sí quiere. De que sí quiere. Entonces, a la primera señal de que veas de que sí quieres, de que sí quiere, allí es donde tienes que endulzarlo. Allí es donde ya tienes que cerrar, apenas veas uno de estas señales, ¿no? Porque no te va a preguntar, no te va a hacer este tipo de preguntas si es que realmente no está interesado, ¿no? ¿Para qué te haría esta pregunta si no está interesado? Entonces tú tienes que notar ya cuando te haga preguntas que más o menos están como que en un escenario en el que sí está comprándote. Es porque quiere, pero no está muy seguro y ahí es donde hay que darle esa seguridad o esa facilidad o a veces una pregunta se contesta con otra pregunta, ¿no? Ya para más o menos ya terminar de convencerlo. Eso sería en cuanto a señales verbales que se pueden dar. Señales no verbales que tienes que ir notando, ¿no? Por ejemplo, cuando empieza a tomar nota de todo lo que le escribes, perdón, empieza a tomar nota de todo lo que le vas diciendo, ¿no? Te hace más preguntas respecto a los beneficios, por ejemplo, de tu producto o llama a otra persona, ¿no? Llama a otra persona para consultarle, ¿no? O a veces estas entrevistas no es con una sola persona, es con dos personas, ¿no? O de repente un poquito más y empiezan a conversar. ¿Tú crees que si no les interesaría se podrían hablar? Oye, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué crees? Entonces, cuando pasa eso, es porque también están interesados, quieren, pero no están tan convencidos. Entonces, el tema está acá en que te he mencionado algo muy, muy importante desde el inicio, ¿no? Es que es necesario generar esta confianza, ¿no? ¿El miedo qué es? El miedo no es desconfianza. Exacto, el miedo es desconfianza. Entonces, a la primera señal que tú veas, ¿ya? Lo que tienes que hacer es apartar ese miedo, ¿no? Y argumentar tu respuesta a esa señal. O sea, darle seguridad a esa señal que te están dando, ¿no? Una vez que este cliente, en cierta forma, sienta que has despejado sus dudas, ¿ya? Por la señal que al toque has detectado, déjalo ahí. O sea, ¿cuál es un error? ¿Saben cuál es un error a veces de un vendedor novato? Que el cliente ya aceptó, el cliente ya te dijo ya, el cliente te dijo te compro y le sigues argumentando. Y le sigues argumentando y por ahí, por seguir argumentando, le dices algo que no le gusta. Y se arrepiente
y dice, oye, ¿sabes qué? Lo he pensado mejor y creo que no. Apenas el cliente te dice ya, después de que has interpretado su señal y has logrado despejar su miedo, ahí quedó, ahí quedó. ¿Estamos? ¿Qué pasa? Y suele pasar que muchos clientes dicen ya, digo sí, ¿no? Y el vendedor sigue argumentando. Y eso a la larga es contraproducente. Y aparte no tendría sentido. Yo lo veo así, ¿no? O sea, si ya te dijo ya, si ya te dijo sí, ¿para qué más, verdad? A menos que te haga alguna pregunta, ¿no? Pero si ya te dijo sí, ¿para qué más? Y como te había dicho, el fin de la entrevista, el fin de la reunión, siempre tiene que ser muy cordial. Siempre tiene que ser dejando la puerta abierta, independientemente de si se ha llegado o no a un acuerdo. Pero ojo, si no se ha llegado a un acuerdo, tienes que considerarlo como un fracaso. ¿Y sabes por qué tienes que considerarlo como un fracaso? Porque lo más probable es que no se haya llegado a un acuerdo porque no has planificado bien la entrevista. ¿Ya? Una cosa es objeciones sinceras, ¿ya? Que sí se pueden dar, pero otra cosa es que se den objeciones falsas que a la larga vienen a ser el resultado de una mala planificación de la entrevista o una mala planificación de tu argumentación. ¿Por qué? Porque no has recopilado la información necesaria para atender a tu cliente, para atender a tu consumidor. Entonces, mira, si te estás dando cuenta, estamos hablando de entrevistas de venta, no estamos hablando de poner a la venta un artículo en diferentes puntos de distribución, ¿no? Como por ejemplo vender algún producto de consumo masivo, ¿no? Acá estamos hablando de hacer una entrevista con otra persona porque queremos negociar algo concreto, ¿no? Entonces, acá estamos invirtiendo un recurso que no recuperamos. Un recurso que no recuperamos, que se llama tiempo. Que se llama tiempo. O sea, no sé si te queda claro que por eso estamos conversando de esto de las entrevistas de ventas. Entonces, lo que sí te puedo aconsejar, ¿ya? Porque no te digo que esto es fácil. Ay, sí, qué fácil, vamos, ¿no? Y nos entrevistamos y vamos a vender. No, no, obviamente que no es fácil. Pero gran parte de tu éxito depende de tu planificación. De tu planificación. Entonces, si vas a planificar algo, este, tiene que ser con la mayor cantidad posible. Posible. Te cuento un caso, ¿ya? Un caso que también me pasó. ¿Ya? No te voy a decir nombres de empresas porque creo que no es correcto, ¿ya? Pero tenía mi cartera, ¿no? De, de empresas clientes. Y había una empresa, ¿ya? No accedía, ¿ya? No accedía a capacitaciones porque las consideraba un costo innecesario. Sí, aunque no lo creas, hay empresas todavía en nuestro país que creen que la capacitación es una pérdida de tiempo. ¿Ya? Sí, sí. Suena un poco feo, ¿no? Pero es así. ¿Y saben qué? Me llegó una información valiosísima. Valiosísima. ¿Ya? Que había ocurrido un accidente con uno de sus trabajadores. Claro, eso no es una noticia buena, ¿no? No es una noticia positiva. Obvio que no lo es. Obvio que no lo es. Pero me había llegado esa información, ¿no? Por ahí, traté de contactar a otras personas que me confirmen, ¿no? Que esa información era verdadera y me confirmaron que era verdadera, ¿no? Entonces dije, voy a ir a esa empresa, voy a ir a visitarlos. Entonces empecé a planificar. ¿Cómo empecé a planificar? Ok, sé que esta empresa no hace capacitaciones, tuvo un accidente. En este accidente
obviamente si es que se hace una investigación a más profundidad, se puede determinar de que no se ha dado una correcta capacitación, inducción en cuanto a temas de seguridad y salud ocupacional. Y entonces eso sí puede incurrir en diferentes tipos de multas administrativas por parte de otras instituciones, ¿no?, que se encargan de esta fiscalización. Entonces, ya más o menos eso me estaba ya, con eso que estaba preparando ya mi argumento. No sé si lo estás notando. ¿No? Entonces ya fui preparando, ¿no?, mi argumento. El tema es que ya con mi argumento y con la información voy a la empresa, ¿ya? No era una empresa muy grande, así que no concerté cita. Me lancé ya. Y sí, sí me atendieron. Conversé con la administradora. Se sinceró, ¿no? Obviamente yo fui ya con la información, ¿no? Y como que se sorprendió un poco de que yo sepa eso, ¿no? Y en cierta forma mi argumentación es que hay que tener cuidado porque esas noticias se corren muy rápido, ¿no? Algo así le dije, ¿no? Hay que ser cuidadosos con eso. Entonces como que eso, ¿tú crees que eso no despertó su interés inmediatamente? Sí, al toque despertó su interés, ¿no? Y entonces ahí le empecé a hacer la propuesta, ¿no? Que es importante que realice todo este tipo de capacitaciones respecto a seguridad y salud ocupacional, porque en caso de auditorías es importante demostrar que todo el personal se encuentra capacitado, que ha recibido una capacitación, y la mejor forma de demostrar que el personal ha recibido la capacitación son con certificados que indiquen que han sido capacitados. Y créanme que ahí empezó a preguntarme, ¿y cuánto costaría? ¿Cuánto sería el precio? ¿Cuánto duraría cada capacitación? ¿Cuáles serían los temas? ¿Tú crees que me preguntaría eso si no estuviera interesada? Y obviamente también estaba planificado, ¿no? Que me pregunte eso. Y entonces le empecé a ofrecer. Mira, tenemos de esta duración, con este precio, este otro, con este precio, con esta otra duración, este. Y créanme que llegamos a un acuerdo ese día, las capacitaciones empezaron a la semana siguiente, y lo genial fue que los mismos colaboradores de la empresa estuvieron muy contentos porque no sé si era la primera capacitación que recibían de una empresa externa, no lo sé, no llegué a preguntar, pero estaban muy contentos de que se haya realizado esos cursos de seguridad. La administración también estaba muy contenta, y porque fue como que un paso, ellos lo entendieron como un paso a una mejora también, y se dieron cuenta qué importante era el tema de capacitaciones, por lo menos en este aspecto. Pero date cuenta, o sea, ¿por qué planificar? ¿Qué es lo primero que he hecho? Lo primero que he hecho ha sido planificar. Planificar qué iba a hacer en esa entrevista. ¿Y de qué me he empapado? De información. De información. Porque no tendría sentido ir a perder el tiempo. No iba a tener. Después de esas capacitaciones, la relación que mantuve con esa empresa que nunca había accedido a cursos de capacitación, y estaba interesada en ver en qué más podíamos capacitarla, ¿no? Entonces, esa sería, digamos, la anécdota que te contaría, ¿no? Entonces, ¿qué estoy resaltando de estas entrevistas? Lo importante de prepararlas, lo importante de prepararlas. Lo demás va a caminar, pero conforme a lo que tú hayas planificado. ¿Te das cuenta? Va a caminar conforme a lo que hayas planificado. Es increíble que, no sé, pero era como que hasta estaba planificando las posibles, ¿no?, respuestas que me podía dar, ¿no?, esta empresa. Y obviamente mi propuesta, la propuesta con la que fui a esta empresa, no fue una propuesta cara, fue una propuesta accesible. Accesible
a que pueda ser pagada. Porque imagínate, si hubiera sido algo fuera, digamos, de su alcance económico, lo más probable es que hubieran estado interesados, pero que no me hubiera dado qué tipo de objeciones. ¿Qué tipo de objeciones me hubiera dado? Ajá, objeciones falsas, ¿no? Objeciones falsas. Entonces, la clave de tu negociación es cómo la prepares. No vayas a improvisarla. O sea, ese sería un error garrafal, ¿no? Que vayas a improvisar, tu entrevista. No, no, no. Ninguna entrevista tiene que ser improvisada, tiene que ser planificada. ¿Está claro? Muy bien, muy bien. Y bueno, la etapa final es el análisis de la entrevista. Mira, luego de cada entrevista, siempre tienes que hacer el análisis de cómo te fue, ¿ya? Si es que cerraste el trato, si es que cerraste la venta, si es que cerraste el contrato, analiza cuáles han sido tus puntos fuertes, ¿no? ¿Qué es lo que has hecho bien? ¿Qué es lo que has hecho bien? ¿No? Y eso es importante, ¿no? Porque muchas veces eso que has hecho bien te puede servir para ya como parte de tu expertise, como parte hasta de tu método, ¿no? Y también si es que no has cerrado la venta, tienes que analizar por qué no la has cerrado, qué faltó, en qué fallaste, ¿ya? O sea, mira, incluso de lo malo tienes que sacarle algo, algún aprendizaje. El hecho de que analices cada entrevista que tengas, exitosa o de fracaso, es que sepas qué haces bien y qué haces mal. Qué haces bien y qué haces mal. Obviamente lo que haces bien tienes que seguir repotenciándolo. Y lo que haces mal tienes que ver cómo lo eliminas, cómo lo modificas, cómo lo corriges, porque si no vas a seguir haciéndolo mal, ¿no? La idea de hacer algo mal, la idea de equivocarse, no está mal equivocarse. Lo que está mal es que te sigas equivocando en lo mismo. ¿Entiendes mi idea? No está mal equivocarse porque somos humanos, es normal que nos equivoquemos. Lo que está mal es que te equivoques en lo mismo, porque significa que no has aprendido nada. Lo que está mal es que te equivoques porque no has planificado. Una cosa es que no hayas planificado y todo esté lleno de errores, y otra cosa es que han sucedido algunos factores que han escapado de tu planificación, de los cuales tienes que tomar nota para no volverlo a hacer. ¿Me entiendes? Muy bien, excelente, excelente. Entonces, vamos a resumir entonces lo que hemos visto esta semana, que es una semana interesante. Hemos visto pues la estructura comercial de una organización. La más clásica, con poca especialización, es por zonas geográficas, y ya con mayor especialización empezamos a hablar de unas estructuras que pueden estar divididas por clientes o por mercados. Te lo menciono así porque te has dado cuenta que la estructura por clientes es como una variación mucho más específica de una estructura por mercados. Y después tenemos la estructura por productos, o que puede ser también por línea. En ambos casos requiere ya mayor especialización, porque ya no estamos hablando de productos, digamos, muy genéricos, ni tampoco de todo tipo de clientes, sino estamos hablando ya de clientes con sus características muy particulares y de productos diferenciados. Después hemos hablado de nuestras diferentes actividades comerciales, haciendo mucho hincapié a lo que es el seguimiento y la captación de clientes, seguimiento de clientes que está muy enlazado a nuestra base de datos actualizada, donde vamos a encontrar a nuestros clientes antiguos, a nuestros clientes actuales o recurrentes y a nuestros clientes potenciales. Y lo que tenemos que hacer es, en base a este seguimiento que le hacemos, establecer las adecuadas estrategias para volver al ruedo a nuestros clientes antiguos y convencer y volver actuales a nuestros clientes potenciales. En cuanto a la captación de clientes, es precisamente lo que te acabo de decir, ¿no? Es decir, tener siempre o tener una mayor cantidad de clientes actuales, es decir, de compradores recurrentes, de compradores o clientes fieles.
leales, que estén constantemente haciendo uso de nuestros productos y de nuestros servicios. Y acá también era importante en esta captación de clientes siempre estar atento al impacto que le generamos en ellos, y ese impacto más que todo se ve reflejado en la satisfacción que le podemos generar o que le estamos brindando. En cuanto a lo que es la captación de clientes, vimos que tenemos la captación en frío y también observamos que teníamos la captación en caliente. La principal diferencia es que entre captación fría y caliente es que en la captación fría no ha habido un contacto previo, y por lo general la fase proactiva la damos nosotros desde nuestro emprendimiento, desde nuestra organización, desde nuestro negocio. En una captación caliente es donde ya ha habido una interacción previa, y de repente esta interacción previa ha sido por una actitud más activa de parte del cliente, en el cual ha buscado información, o también puede ser captación en caliente porque estamos tratando de recuperar algunos clientes antiguos, ¿no? Y después de eso analizamos la importancia de crear bases de datos, o si quieres decirles ficheros también de clientes, donde tenemos la información que realmente nos es útil para poder clasificar en primer lugar a nuestros clientes, para poder hacerles un correcto seguimiento, para saber a cuáles hacerles más que todos este tipo de captaciones, y poder elaborar estrategias de ventas más acordes a la información que el mismo cliente nos está generando, o también hacer ciertas modificaciones a nuestros productos o servicios con la información que nos están proveyendo nuestros clientes y que debemos tener actualizada siempre en nuestra base de datos. Además que nuestros clientes también son una fuente para otros clientes potenciales. De ahí estudiamos las técnicas de ventas. Empezamos con la técnica de AIDA, que es la técnica clásica, que es la técnica más usada, que se puede decir que es la técnica que hasta el día de hoy sigue dando bastantes resultados. Y el tema importante en la técnica AIDA está en la demostración, ¿no? Porque la demostración es precisamente la comparación que va a pasar ese consumidor o ese cliente potencial entre lo que es la realidad de lo que le ofrecemos con nuestro producto o servicio versus sus expectativas. Y si la realidad está acorde o supera sus expectativas, eso le genera ese deseo que a la larga conlleva a la acción de comprar. En cuanto a la técnica del SPIR, estaría un poco más relacionada, no sé si te has dado cuenta, pero está más que todo relacionada a esta fase también de nuestras entrevistas de negociación, ¿no? Porque es importante en la etapa situacional de empaparnos de esa información, que estaría más que todo en relación precisamente con la parte de la planificación de la entrevista, ¿no? Y luego en el tema del problema y la implicación, esa sería nuestra argumentación y esa resolución de objeciones, para luego llegar a una etapa de cierre que esperemos que sea la etapa ya concretando el contrato o cerrando la venta, que sería la resolución, ¿no? Y bueno, la técnica AICDC, que es muy similar a la técnica AIDA, solo que acá la principal diferencia es que no hablamos tanto de demostración, sino hablamos más de convencer, de convicción o de convencimiento. No podemos de repente por el producto, por el servicio que estamos ofreciendo, a llegar a esta etapa de demostración, pero sí tenemos los argumentos o de repente las evidencias o de repente los testimonios que a la larga lleguen a convencer a ese cliente, a ese consumidor, de que realmente somos la solución a su necesidad o a su problema. Y bueno, finalmente las fases de la negociación, que hemos visto desde la planificación hasta el análisis final de la entrevista, donde lo que quiero resaltar es que toda entrevista y toda negociación tiene que ser planificada, tiene que ser teniendo en cuenta siempre las necesidades e intereses de la otra parte, tiene que ser una entrevista en la cual siempre haya el potencial de nuestras principales habilidades blandas, como demostrar una comunicación fluida, clara, coherente y también segura, ¿no? Demostrar esa seguridad que nos permita la creación de confianza, confianza que nos permita llamar la atención, despertar el interés de la otra parte, ¿no? En este caso de nuestro cliente potencial.
Y también siempre está con una actitud oyente, una actitud abierta, porque es precisamente esa actitud oyente y abierta, luego de haber generado confianza, la que nos va a permitir detectar esas necesidades o deseos para que luego nosotros podamos ajustar nuestra propuesta, nuestra oferta, nuestro producto, nuestro servicio a esas necesidades y deseos y que nuestro cierre sea lo más exitoso posible. Bien, no sé cuánto me habré demorado en hacer este resumen semanal, pero ¿está claro? ¿Sí? Es una pastillita, como una pastillita, ha sido un comprimido de 2000 miligramos, creo. 2000 miligramos de toda la semana. Muy bien, queridos chicos. A ver, vamos a detener esto.